episodio de Charlas Científicas en la Virtualidad vamos a dialogar con la doctora Ana Franchi, presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Buenas tardes, Ana, gusto en saludarle y muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Vanina. Una de las preguntas primeras que tienen que ver un poco con que a poco tiempo de asumir, en diciembre del 2019, surge toda esta situación compleja de pandemia. Bueno, ¿qué acciones han podido desarrollar desde el CONICET? ¿Qué resultados han tenido? Y sobre todo en términos de la respuesta de los y las científicas en cuanto a investigación y para transferir sus conocimientos al medio, ¿no? Bueno, la verdad que lo que nos pasó es algo que nadie esperaba, obviamente, en ningún lugar del mundo. De golpe, 3 meses luego de haber asumido, aparece el COVID. Inmediatamente, y antes de que tuviéramos casos en la Argentina, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación nos convoca al CONICET, a la agencia, pero también a empresas privadas, a ver qué podíamos hacer para ayudar a enfrentar esto que venía, que nadie se esperaba y nadie sabía cómo iba a evolucionar, cuánto iba a durar. La verdad que fue muy así como sorprendente. Y bueno, la verdad que más de 70 institutos de CONICET se pusieron a trabajar en distintas áreas. El primer logro que tuvimos, que fue en solo 1 mes y medio, es sorprendente porque 1 mes y medio es muy poco tiempo, fue el primer kit para determinar los anticuerpos, un kit serológico que fue desarrollado por la doctora Andrea Gamarnik del Instituto Leluar y el CONICET. Fíjate que hay pocos países, ¿no?, que pueden desarrollar kits, y la Argentina, a través de este primer kit, ingresa a ese grupo selecto. Poco tiempo después, otro kit, un kit del virus, con un hisopado, ¿no?, que lo realiza un grupo del Instituto Milsen, que es un instituto del CONICET, dirigidos por el doctor Adrián Bosnov, que luego, unos meses después, presenta un NeoKit Plus, que ya se puede determinar en saliva. Y todos estos, ¿qué hacen? A diferencia de la PCR, que es la clásica, necesitan menos tiempo, un equipamiento un poco menos sofisticado, y especialmente en el caso del NeoKit Plus, gente que va a aplicar el test que no necesita tanta preparación. Por otro lado, además de todos estos kits, y hay otros que siguen desarrollando, se empezó a ver un poco cómo se podía ayudar con las terapias, ¿no? Porque uno de los problemas de esta pandemia es que ¿cómo hacemos? ¿Cómo tratamos a la gente que se declara que está infectada por este virus, ¿no? Entonces, por un lado, algunos grupos se pusieron a trabajar en ayudar a ver si el tratamiento con plasma de convalecientes era eficiente. Eso se integraron a grupos a nivel internacional. Por otro lado, un grupo del CONICET y la Universidad de San Martín, de una empresa de base tecnológica, Immunova, desarrollan los anticuerpos equinos que producen una inmunidad muy importante, muy superior a la del plasma de recuperados, pero que además, cuando uno desafía a un caballo, este animal se transforma en una fábrica de anticuerpos, ¿no? Produce una cantidad de anticuerpos muy importante. Esto está en estudio clínico ya. Después, otro grupo del CONICET, pero también con una empresa privada, de Tandil, empieza a probar una droga que se usaba en sanidad animal, y también para algunas cosas muy específicas en humanos, como la sarna, la ivermectina, y encontraron que a ciertas dosis al inicio de la enfermedad era efectiva. Hace muy poquito, un grupo dirigido por la doctora Parreño del INTA y el CONICET desarrollan los nanoanticuerpos. Quiere decir, son anticuerpos muy pequeños que producen las llamas, ¿no? Cuando ellas aíslan una proteína del virus, desafían a las llamas producen una cantidad de anticuerpos, ellas detectan cuál de ellos puede anular al virus, al COVID. Encuentran que hay 2 muy potentes, entonces inmediatamente se ponen en contacto con el Malbrán. En el Malbrán determinan sí que funciona bien, y para tener
mayor certeza, envían una muestra de estos anticuerpos a un laboratorio de Estados Unidos, de Virginia, donde también se prueba. Y en este momento esto está en la etapa de iniciar con animales de laboratorio para que si ahí funciona, con autorización de ANMAT se pasaría a una etapa de estudios clínicos. Eso por un lado. Por otro lado, también tuvimos muchísimos, especialmente jóvenes, becarias, becarios, técnicos y técnicas, que se pusieron a trabajar en los testeos, porque no había tanta gente preparada. Y estos jóvenes, la verdad, muy orgullosa de que pertenezcan a nuestra institución, porque desinteresadamente están trabajando todavía en distintos lugares del país. Tenemos también el desarrollo de respiradores, de máscaras, el tema de la posibilidad de determinar si está funcionando bien una máscara, un respirador, etc. Tenemos a los matemáticos, los epidemiólogos, etc., viendo el modelado, cómo evoluciona esta pandemia. Tenemos, por otro lado, cientistas sociales, investigadores de las ciencias sociales y humanas, que se han puesto a trabajar fuertemente en ver las consecuencias de la pandemia y del aislamiento en la vida diaria, en cómo comemos, cómo aprenden los chicos y los adolescentes en forma remota, qué le pasa a las comunidades originarias, qué le pasa a las mujeres, bueno, todas las consecuencias, y las consecuencias de cuando salgamos de esta crisis. Por supuesto, ha habido un fuerte financiamiento por parte del Ministerio a través de la agencia I+D+I. Estos logros se desarrollan en un laboratorio, en un lugar de trabajo, pero el escalado, la posibilidad de que lleguen a la gente, a veces en una universidad, en un instituto, es complejo. En cambio, por ejemplo, nosotros en NeoKit lo desarrollamos con ITEC, YPF Tecnologías, una empresa que además es de YPF y del CONICET, y eso permitió escalar, poder producir para que se estuviera en los hospitales, en los centros de salud, etc. Entonces, todas estas cosas nos deja como enseñanza esta pandemia, y tenemos que seguir pensándolas a futuro. Sí, sobre todo esta cuestión de lo que es el trabajo incluso entre distintas disciplinas ante una misma causa, ¿no? Que muchas veces está muy de moda, ¿no? Esto de la interdisciplinaridad, de trabajar en red, de la transdisciplinaridad, pero por ahí en la práctica cuesta mucho, aún hoy. Y sin embargo yo creo que también, justamente retomando lo que usted dice, en este tiempo creo que se ha logrado grandes avances en eso, ¿no? Que tiene que ver un poco más Sí. con la cultura científica. Absolutamente, es difícil evaluar lo multidisciplinario, por eso también la gente Tal cual. como que se resiste porque me meto en esto y no me van a evaluar positivamente, pero Sí. el abordaje de los problemas, ahora uno piensa, y bueno, en esto a los matemáticos, en esto a los informáticos, en esto a los biólogos, a los bioquímicos, en esto a la gente de ciencias sociales. Por ejemplo, ahora viene la vacunación, viene, esperemos pronto. Entonces, hay que hacer una logística, ¿no? Porque nunca se vacunó a todo el mundo al mismo tiempo. Una logística importantísima. Hay que ver, bueno, dónde está la gente, cómo la ubicamos, ahí estamos pensando en gente que viene de la matemática, pero gente que viene de la geografía, de distintos lugares. Por otro lado, con esta campaña antivacuna, bueno, yo tengo que encontrar una forma de decirle a la gente, la vacuna sirve, es la forma que te va a proteger, etcétera, pero no lo dice cualquiera. Entonces ahí tenemos a los comunicadores, a la gente de la sociología, etcétera. Entonces, no es una cosa que le decimos, bueno, los médicos o los enfermeros van a vacunar. No es así. No es así nunca, pero mucho menos en esto que es una epopeya prácticamente lo que va a ser el tema de la vacunación a una población tan grande, tan diseminada por todo el país. Entonces me parece que ahí también el abordaje es multidisciplinario. Y además otra cosa que tenemos que aprender y aprender es el tema del respeto de las comunidades, el respeto de distintas asociaciones que trabajan con la gente. Nosotros no tenemos toda la verdad. Una cuestión que también me parece muy interesante para que pueda desarrollar es esto que a lo largo de los años CONICET ha apostado mucho, ha sido muy activo en esta política de promoción de la ciencia, pero también de su federalización, ¿no? Se han incorporado numerosos institutos a lo largo y ancho del país. Sí, eso es cierto. Igual todavía la federalización es una deuda para nosotros. Vos fíjate que
la Argentina tiene aproximadamente un poquito menos de 3 investigadores e investigadoras por cada 1000 personas de la población económicamente activa. Eso es un número no malo para América Latina, pero no demasiado. En el año 2015, con el plan Argentina 2020, se había pensado llegar a 5. El desfinanciamiento de los 4 años del gobierno de Cambiemos hizo que bajáramos del número 3 a 2,5. Pero si yo voy a Buenos Aires, tiene 9. Y voy a decir, bueno, esto es Alemania. Pero hay provincias que tienen 35 investigadores en total. Entonces esto no es Alemania ni nada que se le parezca. Entonces hay zonas muy desarrolladas, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Rosario, Santa Fe, la zona de Río Negro, especialmente Bariloche, Puerto Madryn, pero después hay lugares donde no hay prácticamente nada. Entonces nosotros estamos enfocando algunas políticas, estamos empezando, como vos lo comentaste, fue un año muy malo, pero pensando y empezando a hacerlas. Además de presidir CONICET, es presidenta de la Red Argentina de Género de Ciencia y Tecnología. Sí. ¿Nos puede comentar un poco más acerca de cómo es el funcionamiento de esta red, qué objetivos persiguen? Bueno, hace muchos años, que seguro vos estarías en proyecto, te voy a decir, al año 94, 95, en 95 creo que fue, nos juntamos 3 investigadoras, una la doctora Diana Mafía, filósofa, otra la doctora Silvia Cocha, neuróloga, y yo me había conocido con Silvia. En Argentina se hacía ese año un evento, una actividad preparatoria para una gran reunión que se hacía cada 10 años por Naciones Unidas sobre el tema de la mujer en el mundo, que era en Beijing. Bueno, en ese preparatorio, que fue en Mar del Plata, la doctora Cochen se conoció con la doctora Mafía, y cuando volvió me dijo, esto, nos tenemos que juntar. Bueno, y ahí nos juntamos, y empezamos a ver algo que no se miraba mucho, qué le pasaba a la mujer en la ciencia. La verdad que era un momento que no es como ahora, que todo el mundo tenía que género, lo que era el género, ¿no? ¿Viste? Capaz que te decían, sí, terciopelo, cordero, pero aparte había mucha resistencia de parte de nuestros colegas, varones y mujeres. ¿Sí? Porque nosotros decíamos, no, pero ¿qué problema? Con todo el problema que hay, vos venís con el tema de género. Si yo soy investigadora asistente, gano igual como investigadora asistente y ya está. Entonces, como a los investigadores los convencen los números, dijimos, bueno, había bastantes mujeres, porque la Argentina se caracterizó por un ingreso rápido de las mujeres a la universidad y también en los organismos de ciencia y tecnología. Pero entonces nos preguntamos, ¿dónde están las mujeres? Y bueno, claramente estaban todas en las categorías más bajas, no dirigían institutos, no participaban de las comisiones evaluadoras del CONICET, nunca había habido una presidenta del CONICET, ni prácticamente ninguna rectora, mucho después fue la primera rectora en Córdoba y todo eso. De hecho, la UBA todavía no, la Universidad de Buenos Aires todavía no ha tenido rectora. Bueno, y empezamos a hacer, tal era así, que no estaban las estadísticas discriminadas por género. Y entonces nos dimos cuenta que el DNI, el QUIL para las mujeres empezaba con 27 y para los varones con 20, y eso nos facilitó empezar a hacer las cosas. Y después nos unimos con colegas latinoamericanas y iberoamericanas, porque se hizo un primer congreso en España, que fue Diana, y se trajo el segundo congreso para la Argentina, que lo hicimos no a pulmón, a recontra, dejamos los pulmones, porque fue sin un peso, con todo lo que nos prestaban, nos daban, etc. Y ahí empezamos, y por muchos años, cuando hacíamos una actividad numerosa, creo que había 20 personas, pero nosotros seguimos. El gran avance del movimiento de mujeres hizo que estos temas también en ciencia fueran interesantes, y ahora hay montones de cosas, ¿no? Sí. Permanentemente hay una demanda, y me alegro mucho, porque eso significa que las mujeres se dieron cuenta que, como dice la otra Barrancos, que el problema no es personal, sino obviamente que es político, que es un sistema, entre otros tantos, que no facilita, no tanto el ingreso, porque en la Argentina somos mayoría las mujeres en ciencia y tecnología, pero sí la evolución, el desarrollo de sus carreras científicas. Entonces, bueno, de ahí partimos y ahí seguimos haciendo, y la verdad que nos entusiasma mucho que ahora esto esté hecho carne, ¿no? En las investigadoras y en las becarias. ¿Y qué acciones tienen pensado para desarrollar el año que viene o para seguir, digamos, indagando en esta cuestión de la brecha de género, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho muchas investigaciones de dónde están las mujeres. Bueno, a lo que nos gustaría ver un poco es, que ya lo estamos viendo, ¿no?
cuánto le lleva a una mujer, porque ese tema, ¿no? Yo gano igual que el otro, pero ¿cuánto te llevó llegar a vos a esta categoría? Claramente, eso lo vemos, a las mujeres siempre les lleva más tiempo. Siempre les lleva más tiempo. Ahora, ¿por qué les lleva más tiempo? La maternidad, solo la maternidad, porque hay un momento que la maternidad, primero que hay mujeres que no son mamás, por supuesto, pero además hay un momento que la maternidad está como ya no es el cuidado de los niños, de las niñas. ¿Qué pasa? El otro día, la gerencia de evaluación del CONICET hizo un estudio que yo quería saber, porque hay tan pocas mujeres en la categoría más alta del CONICET, ¿no? Solo 25%, y hace un montón de tiempo que están en ese número. Y bueno, una cosa que vimos es que las mujeres se presentan menos. Se presentan menos. Porque son menos en la categoría anterior, sí, pero no alcanza a responder eso. Entonces, bueno, esas cosas, ¿no? ¿Por qué no me animo? ¿O por qué mi ambiente no me entusiasma para hacerlo? ¿Por qué no me animo? O sea, ¿es solo que no gano el concurso como directora de mi instituto o no me presento? Y si no me presento, es porque no siento apoyo de la propia comunidad, de mi familia, mío. Bueno, eso nos gustaría mucho, empezar a mirar un poco eso, porque es algo más cultural, que eso no se arregla con un cupo, es una cosa que va más a lo cultural, eso nos interesa mucho empezar a ver. Y la otra gran deuda en ciencia y tecnología es justamente la parte de la tecnología, lo más duro. Hay pocas mujeres que estudian ingeniería, más o menos 24 o 25% de alumnas de las facultades de ingeniería, muy pocas en informática. Y ahí hay que ver por qué. El ambiente laboral por fuera de los ambientes de ciencia y tecnología es muy duro en informática. Sí, Hay muchos, es muy duro. En las ingenierías también. Ese es un lugar donde a nosotros nos gustaría investigar, porque ahí hay un momento en la vida de las niñas ya que se van alejando de esas carreras, porque no hay modelos, porque no, el papá se lleva al nene a arreglar el auto y no a la nena. ¿Y cómo lo resuelvo? No con el papá, pero a lo mejor en una escuela, yo en vez de un curso de cocina o qué sé yo, puedo decir cómo se usan las herramientas. No, hay muchas cosas para mirar. No hay modelos, si llevamos modelos a las escuelas y mostramos que no solo una mujer puede ser bióloga, pero también puede ser ingeniera mecánica, todas esas ingenierías que hay muchísimas menos. Puede ser informática. Esos temas para nosotros nos resulta, no solo a nosotros, ¿no? Es a nivel mundial. Son los grandes lugares todavía muy esquivos para la llegada de las mujeres. O sea, los puestos de gestión, solo 12% de rectoras, una vergüenza cuando hay 60% de alumnas. Entonces, esos lugares están muy difíciles todavía y es ahí donde queremos apuntar. Además, por supuesto, pero eso desde la institución, ¿no? A ser más amables, porque las instituciones de ciencia y tecnología, al igual que otras, hay acoso, hay violencia de género, etcétera. Nosotros tenemos un observatorio de violencia laboral y de género. Acabamos de crear la semana pasada una red federal de género y diversidades, porque siempre hablamos de mujeres, pero están también las diversidades. O sea, a nivel institución queremos avanzar un poco para que la situación, para que los ambientes sean sanos, lo más sanos posible. Bueno, Ana, la verdad que ha sido un placer la charla. Muchas gracias por esta entrevista y espero que podamos seguir en contacto. Por supuesto, bueno, muchas gracias a ustedes y sigamos en contacto, que lo que uno necesita es el feedback de parte de la gente que está trabajando y sobre todo de la gente joven. Gracias, hasta luego. No, por nada. Hasta luego.